Hola a todos, soy Brigitte Navarro y en el día de hoy hablaremos sobre el genoma humano. Bien, todos los organismos vivos estamos compuestos por células y la información genética está contenida en el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas del núcleo de las células. En total, el cuerpo humano tiene 46 cromosomas, que en realidad son 23 pares. De cada par, uno de los cromosomas proviene del padre y otro de la madre. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Hay 4 bases identificadas por las letras A, T, C y G por adenina, timina, citosina y guanina respectivamente. Las 2 hebras de la cadena de ADN se aparean para formar la estructura de doble hélice. Así, las bases de cada hebra se enfrentan o se aparean con las bases de la otra, siguiendo siempre la misma regla. Frente a A solo se ubica T y frente a C solo se ubica G. Dándole una definición a lo que es el genoma, este consiste en el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. En los seres humanos, el genoma consiste de 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células. Por otra parte, un gen es la unidad funcional de ácido desoxirribonucleico, el ADN, que contiene la información básica para el desarrollo de características de un individuo. Al conjunto de la información genética particular de un individuo lo llamamos genotipo, que es esencialmente la secuencia de ADN. Aquello que vemos y que no es secuencia de ADN es el fenotipo, que abarca tanto lo macroscópico, que es decir, la forma, la anatomía, fisiología, patología y comportamiento, como lo más pequeño, que se refiere a la histología, bioquímica y estructura molecular. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente y se expresa con la fórmula fenotipo igual genotipo más ambiente. Para referirnos al carácter heredado o adquirido de un rasgo, resulta muy importante diferenciar 3 conceptos biológicos básicos: congénito, genético y heredable. Congénito es aquello que le puede ocurrir al embrión o al feto durante la vida intrauterina, sea o no causado por mutaciones en los genes, es decir, genético, y sea o no sean posibles mutaciones heredadas de alguno de los padres, es decir, heredable. Un gen puede pasar de estar encendido a apagado y viceversa en distintos momentos de la vida de una célula, en distintos tipos celulares del mismo individuo y en respuesta a señales externas. Esto se refiere a la epigenética e incluyen el agregado de grupos químicos de las bases del ADN y o a los aminoácidos de las histonas. Las modificaciones epigenéticas de un gen dado pueden heredarse de una célula madre a sus células hijas, de modo que las hijas no solamente hereden la información del gen, sino también el estado de expresión. La epigenética puede proveer entonces un nivel adicional de heredabilidad a la genética. Los individuos que pertenecen a una misma especie a menudo presentan diferencias genéticas. Un gen puede tener decenas de alelos diferentes, pero en cada individuo solo habrá 2 de ellos. Las comparaciones de secuencias de ADN entre humanos indican que las grandes diferencias genéticas de existir tienen un lugar entre individuos y no entre poblaciones. El mismo concepto fue expresado de forma sencilla y elegante por el genetista brasileño Sergio Pena. No es que seamos todos iguales, sino que somos todos igualmente distintos. Una de las fuentes de variabilidad intraespecífica son los cambios de una base en la misma posición entre distintos individuos. Si bien los SNPs no están uniformemente distribuidos a lo largo de nuestro genoma, se estima que aparece en promedio un SNP cada 1000 bases de secuencia. Esto indica que el genoma de nuestra especie Homo sapiens es altamente homogéneo con una similitud de secuencia del 99,9%. La similitud de secuencia entre humanos y chimpancés es de alrededor del 98%. No obstante, hay diferencias, tanto entre humanos entre sí como entre humanos y chimpancés, que no se deben a SNPs, sino a variaciones del número de copias de un dado segmento de ADN dentro del mismo genoma, lo cual puede elevar la diferencia entre individuos a niveles del 5 al 6%. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Dice en esta declaración que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y el reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y sus derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. En las últimas 2 décadas, la secuenciación de ADN ha vivido una revolución tecnológica y hoy en día
Secuenciar el genoma de una especie partiendo de cero es posible en unas pocas semanas y por mucho menos dinero. Sin embargo, el principio que se aplica sigue siendo el de Celera Genomics, en el cual se obtienen fragmentos de ADN de un tamaño reducido y posteriormente se ordenan bioinformáticamente empleando las zonas de solapamiento entre secuencias. Por tanto, en lo metodológico se podría decir que el legado de John Craig Venter tuvo mayor calado, pero el proyecto Genoma Humano cambió para siempre la velocidad a la que se comparten la información científica. Un ejemplo reciente es la investigación en torno al coronavirus SARS-CoV-2, reconocido como un nuevo patógeno en diciembre de 2019, en donde la primera secuencia del virus, por decirlo así, el genoma de referencia, se obtuvo en enero de 2020 y se hizo pública inmediatamente. Primer paso para la obtención de pruebas diagnósticas y vacunas. Desde entonces, millones de secuencias generadas en centros de investigación y hospitales de todo el mundo se comparten en tiempo real para investigar la aparición y expansión de nuevas variantes del virus. Ahora bien, existe un abismo entre tener la secuencia de un genoma y darle sentido a toda esta información, y este es un trabajo que continúa a día de hoy. Los logros han sido bastante notables. Conocemos la base genética de muchas enfermedades, es decir, qué letra precisa del genoma es responsable y podemos decir, por ejemplo, si el ADN de un paciente le predispone para padecer de un determinado tipo de cáncer. De igual manera, secuenciados los genomas de individuos de distintos rincones del planeta y fósiles de nuestros ancestros, hemos podido reconstruir de forma bastante detallada la historia evolutiva de nuestra especie. Lo más interesante son los desafíos que nos esperan en los próximos años. La mayoría de nuestros rasgos y de nuestras enfermedades, tales como hipertensión, diabetes y Alzheimer, tienen una base genética compleja. Intervienen muchas zonas del genoma en concierto, cuyas interacciones no comprendemos aún en detalle. Aún así, estamos avanzando a pasos acelerados. Las merecedoras del Premio Nobel de Química del año pasado 2020, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, esto gracias a sus investigaciones y creación de las llamadas tijeras genéticas, técnica revolucionaria que permite cortar y pegar el ADN a voluntad y editar cualquier forma de vida con una sencillez, rapidez y eficacia extraordinaria, en donde se aprecia su potencial en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer e incluso poder hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias.